el reperfilamiento era un default. Y así recibimos el país. Como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores. Pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar. Vamos a pagar en la medida de lo que podamos y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos. Ni un milímetro más. Y en eso soy inflexible, porque conozco también cómo están las finanzas del mundo. Y no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen. En eso soy inflexible. Vamos a ver, seguimos esforzándonos, estamos haciendo un enorme trabajo con Martín para tratar de acercar posiciones. Ojalá podamos acercarlas y si no quieren acercarlas ya no depende de mí. Ahora, presidente, usted sabe que para reconstruir la Argentina, como usted dice, para una salida de la economía, hace falta una enorme cantidad de inversión. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas, que el Estado quisiera quedarse con las empresas, a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Pero por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone, yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. Le puedo decir por qué le dije polémico o cuestionable. Si usted desea, se lo puedo decir por qué le dije polémica. Porque usted lo cree. No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada. No, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo dice. Me refería a la intervención, presidente, a la intervención. Los constitucionalistas lo afirmaron. Pero bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Entonces, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la ley de expropiaciones. Pero como entiendo que su pregunta va hacia otro lado, voy a tratar de contestarlo hacia el lado donde va su pregunta. Me parece, Cristina, que nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en un concurso preventivo, acusado de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe de calificarlas, pero que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino. Ha dejado a 2.600 productores sin pagarles. Ha dejado a muchos bancos nacionales que después que estos bancos les dieron créditos, en muchos casos incomprensibles, los han dejado también impagos. Y hay un comité de acreedores externos que están liderados nada más y nada menos que por el Banco Mundial, que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Y hay operaciones denunciadas en Paraguay como de operaciones de lavado de dinero y de malversación de fondos. Pero eso no es facultad del Poder Judicial, presidente. Eso no es facultad del Poder Judicial, porque hay un juez. Claro que sí. Y por eso el concurso va a seguir. Yo el concurso no lo suspendí. Y aún en la hipótesis de que finalmente se expropie o no la empresa, demos por cierto que la empresa finalmente se expropia. El concurso va a seguir.
y nadie va a alterar el concurso, porque lo que estaremos expropiando es una empresa concursada. Lo que uno duda es que en las circunstancias en las que está la empresa, ese concurso prospere y no se convierta en una quiebra. Y cuando esa empresa llegue a la quiebra, lo que usted va a ver es un formidable desguace de la empresa en perjuicio del mercado cerealero argentino, de la actividad económica argentina, de los que trabajan en esa empresa y de los productores que no van a ver cómo ese desguace ocurre sin que ellos ganen nada. De todas maneras, como yo suelo escuchar y no soy un necio, me tomé unos días para no mandar la ley de expropiación para ver si hay una alternativa. Y estoy esperando que alguien traiga una alternativa, pero nadie la trajo hasta aquí. Igual sigo esperando una alternativa. ¿Sí? A propósito de eso, a propósito de esto que usted está diciendo, hubo ahí un planteo que hicieron los legisladores que responden a Roberto Labaña, incluso el propio exministro de Economía planteó una posibilidad de capitalización, alguna opción diferente a la expropiación, y también creo que hay una idea que se está trabajando en Santa Fe de la mano de algunas cooperativas y el propio gobernador Perotti. Pues, ¿se puede decir que todavía no está cerrado entonces el tema de expropiación? ¿Usted lo tiene definido ya? Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa. Para nosotros la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para recuperar la empresa. La verdad es que nadie que tenga una empresa que funciona, que prospera, que no tiene sobre sí, que no carga sobre sí denuncias, que no haya tomado créditos inexplicables, tiene que temer por una medida de esta naturaleza. Esta medida se toma por las características de esa empresa. Ahora, si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio, no soy un necio. Con todo gusto lo escucharé y con todo gusto lo revisaré. Pero nadie hasta acá me trajo ese plan, ¿eh? Yo con Roberto hablo mucho, no he hablado puntualmente de este tema, pero si existe un plan, existe una alternativa. Muchos me hablan de capitalizar. El capitalizar supondría una serie de cosas que también el Estado debería hacer, pues los bancos públicos tienen prohibido estatutariamente capitalizar deudas. Entonces ya la historia no es tan simple. Pero de todas maneras, mi propósito es salvar una fuente de trabajo y un operador en un mercado que cada día se ha extranjerizado más, salvar un operador nacional, que eso me importa, ¿no? Años atrás en la Argentina fue muy importante que los bienes culturales fueran argentinos y ahora parece que no es importante que la producción de cereales sea argentina. La verdad es que para los bienes culturales estaban en contra de la extranjerización y ahora promueven la extranjerización de la actividad cerealera. Es todo raro. Bueno, en mi caso le digo que es el modo, ¿no? A mí no me asusta la palabra expropiación, me parece que quizás haber explorado algunas alternativas antes o lograr mayor consenso político hubiera sido bueno. La verdad, Reinaldo, la verdad es que la exploramos y no la encontramos. Después que lo anunciamos, parece que alguien tiene una alternativa. Bueno, si la tiene, yo estoy dispuesto a escucharlo. Si vuelvo a repetirlo, yo lo que quiero es lo mejor para el futuro de esa empresa. Eso es lo que más quiero. Y lo mejor para el futuro de la economía argentina, eso es lo que más quiero. No quiero otra cosa. Una de las consecuencias probables, indudables, ¿sí? de lo que significa la cuarentena, más la crisis que se arrastraba en nuestro país, va a ser las empresas y la falta de empleo. Hoy la TAM anuncia la salida de Argentina. ¿Lo sorprendió la noticia? ¿Tiene alguna cifra de cuántas empresas corren con la misma suerte o la misma situación que la TAM? Las empresas aéreas tienen en todo el mundo el mismo problema. En todo el mundo tienen el mismo problema. La verdad es esta. Yo hubiera querido que la TAM no tome esta medida, pero creo que tiene que ver no solamente con lo que le pasa en Argentina, sino con lo que le pasa en el mundo entero. Y es un problema para todas las aerolíneas. También lo tiene Aerolíneas Argentinas el problema, ¿eh? Y lo tiene Lufthansa, que tuvo que socorrerlo el Estado alemán porque si no entraba en una crisis muy profunda. Y lo tiene Alitalia.
y lo tiene British Airways, lo tienen absolutamente todas las líneas aéreas. La verdad no me sorprendió porque es un problema de las líneas aéreas. Quisiera, por supuesto, que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. Y bueno, solo he leído la noticia, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Presidente, hace instantes Rodolfo le preguntaba por la cuestión del default, porque usted estuvo reunido con el ministro Guzmán. Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default, pero también dijo que va a ser intransigente. No, yo no soy el presidente. Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. No, bueno, yo solamente lo heredé y me hice cargo. Me refiero a este nuevo default posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores. No, no es nuevo. Viene de diciembre, no es nuevo. Viene de diciembre. Lo que le quiero preguntar es si estamos más lejos o más cerca de un default luego de la situación en las negociaciones que usted planteó que se complicó con algunos de los bonistas. Sí, por momentos me parece que no me escucha. El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado, ¿de acuerdo? Que tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan la buena fe nuestra a la hora de negociar. Me refiero al vencimiento de los 500 millones que tocó durante su administración, presidente. Me refería a los 500 millones de vencimiento que tocó durante su administración y que ahora están en un plazo de extensión. A eso me refería concretamente, más allá del término. Sí, concretamente. Si estamos más cerca, si estamos más cerca o más lejos de un acuerdo, le preguntaba de total buena fe. Y le vuelvo a repetir, no sé si estamos más cerca o más lejos porque no depende solo de nosotros. Enorme esfuerzo. Hemos hecho una oferta inicial en una negociación que se hizo en los últimos tiempos. Nosotros logramos hicimos una segunda oferta que no termina de ser aceptada plenamente por fondos que, si bien no tienen un porcentaje grande de la deuda, influyen mucho sobre los pequeños acreedores. Estamos tratando de seguir negociando y estamos tratando de llegar a un acuerdo. ¿Saben que hay una cosa que a mí, el otro día lo recordaba con Roberto Labaña, justamente almorzando juntos? Cuando en el año 2005 nosotros salimos del default que también habíamos heredado, como me pasó a mí, la Argentina empezó la negociación para salir del default en enero del 2005 y terminó la negociación en diciembre del 2005. Tardamos un año en negociar. La verdad es que no entiendo muy bien el apuro que tenemos ahora para ver cuándo salimos del default o cuándo nos ponemos de acuerdo con los acreedores. Sí. Presidente, a veces me da la sensación de que cuando hablamos de estos temas, yo no sé si todo el mundo tiene en cuenta qué consecuencias puede tener. Yo no sé si usted lo puede explicar, es decir, ¿qué pasa si Argentina no acuerda? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para los trabajadores o para las personas, no sé, que nos están mirando en este momento y quizás no lo tengan tan claro? ¿Es mejor, es peor? ¿Qué consecuencias tendría acordar? No, la realidad es que siempre es mejor acordar porque uno está integrado a un sistema financiero internacional y siempre es mejor, obviamente. Es mejor pagar las deudas que no pagarlas, claramente. Es mejor cumplir con las obligaciones contraídas que no cumplir. Pero en los términos prácticos, las diferencias yo no sé cuántas habría, porque hoy a Argentina nadie le presta plata. En diciembre nadie le prestaba plata a Argentina. En octubre nadie le prestaba plata a Argentina. Y el fondo dejó de cumplir su préstamo otorgado porque dejó de confiar en Argentina. Nosotros hemos logrado un trato muy transparente con el fondo. Hemos puesto todos los papeles sobre la mesa para que el fondo pueda acceder a las cuentas argentinas y a los números de la economía argentina, y por eso tenemos la confianza que hoy el fondo nos dispensa y el acompañamiento en la discusión con los acreedores. Con los acreedores es un poco más difícil, siempre es más difícil. Lo fue en el 2005 y lo es ahora.
Días atrás nos acordábamos con Roberto y yo le decía, es un déjà vu. Yo estoy volviendo a vivir todo lo que viví con vos. Y bueno, es exactamente eso. Ahora, presidente... Pero en términos reales no hay mucha diferencia. ¿Va a haber problemas para que las empresas accedan a los créditos? Sí, pero ya lo tienen el problema. No es que el problema va a nacer ahí, ya lo tienen el problema. Argentina puede hacer, a ver, usted habla de la negociación, estamos cerca, algunos dicen que no hablo de cerca, pero estamos negociando, algunos están más duros. Argentina puede optar por decir, bueno, estiro una vez más, pongo sobre la mesa otra oferta unilateral y dejo de negociar. Ya lo hizo eso, ya lo hizo eso. Al inicio. ¿O va a eso seguir? ya lo hizo Rodolfo, eso ya lo hizo Argentina. Nosotros se nos venció, creo que hoy, un acuerdo de confidencialidad durante el cual se hizo toda una negociación. Hoy ese acuerdo de confidencialidad vence y si ustedes acceden se van a dar cuenta de lo que Argentina ofreció. La Argentina prestó atención a lo que pedían los acreedores, accedió en gran medida con un gran esfuerzo a lo que pedían los acreedores, pero aún así tenemos diferencias. Vamos a ver si podemos acercarlas o no en los días que vienen. Sobre el aguinaldo. Pero no nos hemos mantenido. No, en absoluto. En el primer planteo. ¿El aguinaldo lo van a pagar en cuotas, presidente, a los empleados públicos? Es algo que me está esperando Martín Guzmán en el otro despacho para hablar de esos temas. Tenemos que hablar de ese tema, tenemos que hablar de la deuda. Presidente, sé que es una pregunta compleja porque la situación es muy dinámica con respecto a la pandemia, pero sin duda hay una cuestión de expectativa que tiene que ver con hasta cuándo se va a extender la cuarentena. Hace horas un funcionario de la provincia de Buenos Aires dijo que compraba una cuarentena hasta el 15 de septiembre y generó un poco de inquietud. En las proyecciones, de acuerdo al sustento que tienen de información en el gobierno, ¿usted cómo ve la evolución de la cuarentena y la idea de, pasado un periodo crítico, ir abriendo actividades? Y si tiene una fecha en esa proyección de expectativas con los datos que cuenta. La respuesta a la fecha no la tengo. No sé tampoco por qué alguien dijo septiembre. Yo quisiera que no pase eso ni por casualidad. Pero vamos a aclarar esto, que no se los aclaré yo antes. Hoy quedamos en algo, con Diego, con Axel y conmigo, los tres estuvimos de acuerdo en que mañana los ministros de salud se reúnan y fijemos un criterio, como un criterio límite. O sea, ¿dónde este riesgo que yo les mostré recién, hasta dónde puede aguantar este riesgo sin que profundicemos realmente la cuarentena? Porque la verdad, lo único de que estoy hablando yo es que vuelvan a circular en transporte público solamente los trabajadores esenciales, los otros no. Y yo le he pedido a Horacio ayer y hoy a Diego que veamos la posibilidad de controlar mejor esas salidas que ellos han permitido en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día se sale un día los que terminan el documento número impar, otro día los que terminan el documento par. Y yo le decía, por ahí tenemos que buscar algún mecanismo que nos permita hacer un mejor control en las calles de que eso se cumpla y que no salgan todos, que es lo que estamos viendo, porque yo siento que en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del Gran Buenos Aires, la gente se relajó porque pensó que el problema había pasado, porque vio el interior del país. El interior del país está activo, el interior del país está activo. Todos somos muy porteños, pero el interior del país está activo, se está moviendo. No sé si me puede confirmar lo de los runners con DNI en la ciudad, si eso dialogaron hoy con Santini. No, eso no lo sé, eso yo le pedí, eso yo le planteé a Diego y ayer a Horacio, que ayer Horacio estuvo a la mañana conmigo, y le planteé que veamos a ver si habría alguna forma de acotar esas salidas, pero más que acotarlas, controlarlas. Porque uno de los problemas que, por ejemplo, estamos viendo es que hay mucha gente que va a correr a Palermo. Y eso es ir de su casa... Es oficial, presidente, no quiero interrumpirlo. Es oficial, se va a correr en la ciudad por DNI, acaba de informar.
Bueno, perfecto. Par o impar. Era una cosa que yo le había pedido. Me alegra mucho que lo hayan resuelto de ese modo. Pero era una de las cosas que le había pedido, que busquemos un poco distanciar aún más y minimizar la circulación de gente. ¿Usted Es hace un actividad esfuerzo que física, tenemos que hacer presidente? todos. ¿Usted hace actividad física, presidente? Hago muy poca, ¿para qué le voy a mentir, Cristina? Hago muy poca. Ah, no le preguntaba. Hago muy poca. No, le preguntaba por esta cuestión también de lo que implica para la salud, ¿no? ¿Y cómo se cuida usted en este contexto? No, Porque me imagino y yo lo entiendo, ¿no? me imagino que la presión en su lugar como presidente lleva 6 meses, le debe haber cambiado la vida, no tengo dudas. La primera entrevista que concedió en televisión antes de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner fue con nosotros, en el noticiero de la medianoche, ¿se acuerda? No sé, qué tal bien. vez fue hace Qué bueno, mucho tiempo. No me acordaba. Sí, yo No me acordaba. me Bueno, acuerdo. veo que soy cliente de ustedes. Ya soy cliente de ustedes. Veo. No sé si tanto es la primera que nos concede, Rápido demoró lo vimos, bastante. Alberto. Quedamos atrás de la cola en la. Pero a mí Reinaldo me hizo un reportaje. Sí, sin No, claro. pero nosotros no. Señor, ¿Y en no fue Casa para de el Gobierno, noticiero? sí, señor. Sí, señor. No, pero En Casa de nosotros no. Gobierno, sí, bueno. la primera nota que dio el presidente. ¿A dónde Tal fue? cual. Presidente, le hago no sé, la última de mi parte, me parece. Perdón, para cerrar Reinaldo, un pero poco el ¿estoy tema de la equivocado posibilidad- o no estoy equivocado? No está equivocado, No, presidente, no está está equivocado. equivocado. Correcto. Ok. Correcto, sí. Ya definitivamente soy cliente de ustedes, entonces, ¿eh? Ya definitivamente. Está. Presidente, en relación a esto de la posibilidad Sí. de endurecer más algunas medidas, si los especialistas y los sanitaristas mañana, los ministros de salud, marcan ese límite del que usted está hablando, que todavía no está dispuesto, ¿cuál es? En el caso de que se llegue a ese límite, ¿esto implicaría, por ejemplo, volver atrás, volver a fase 1, como hizo Jujuy ayer en San Y tal Salvador y vez otras sí. ciudades? Y tal vez sí, porque yo lo que he pedido es que tengamos en cuenta algunos parámetros. Los dos parámetros para mí centrales son la velocidad de contagio. ¿En cuánto tiempo se duplica el contagio? Que hoy en la Ciudad de Buenos Aires están alrededor de 16 días, una cosa así. Y en el Gran Buenos Aires 17, 18. O 15, perdón, el Gran Buenos Aires está un poquito más rápido, 15. Y la segunda cosa es ver la ocupación de camas. Porque ahora, vuelvo a repetirles, una de las cosas que estamos observando es que las camas se están ocupando por otras enfermedades que no son el coronavirus. Y esa gente también debe ser atendida, por supuesto. Entonces, ir viendo cómo crece el contagio y cómo se van ocupando las camas. Y entonces le dije, sobre estos dos parámetros y algún otro que ustedes resuelvan, yo hice un curso acelerado de epidemiología con todo esto, pero los médicos son los que verdaderamente saben. Fíjense a ver cómo nosotros seguimos adelante. Pero todo esto es muy dinámico. Miren, hemos hecho un enorme esfuerzo. No lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho cada argentino en su casa. Y yo la verdad solo tengo gratitud por cada argentino, aún aquellos que salen con la cacerola a enojarse porque les pido que hagan cuarentena, les agradezco porque hacen la cuarentena igual. Y les agradezco mucho. Y yo comprendo que ellos están cansados y todos estamos cansados de no poder salir, de no poder hacer nuestra vida como queremos, de no poder abrazar a quien queremos, de no poder ver a nuestros seres queridos. A todos nos duele eso. A todos. ¿No le preocupa perder, ¿No le preocupa perder popularidad? ¿No le preocupa perder popularidad o imagen? Si en Argentina se pierde... Yo la verdad, Reinaldo, si la popularidad la pierdo por cuidar a los argentinos, prefiero perder popularidad, sinceramente. No, pero por Si ejemplo, pierdo por el tema popularidad Vicentín. porque La quise decisión que de los Vicent- argentinos la no se decisión- mueran, prefiero perder popularidad. Y por decisiones como la de Vicentín, que generaron el rechazo, por ejemplo, en algunos sectores de la población y en Santa Fe. Y bueno, por eso estoy esperando, no mandé todavía la ley, estoy esperando que alguno me traiga una solución. Lo de La Vicentín solución no fue. puede ser que todo siga igual, ¿eh? ¿Lo de Vicentín fue idea suya o de Cristina Kirchner? Mía. Esa es otra historia que tiene gran parte de la Argentina. Cada vez que una medida no le gusta, puede ser que yo haya tomado una medida que no le guste a los argentinos, pero la medida es mía. Cada vez que no le gusta una medida, enseguida cargan las tintas sobre Cristina. Y la verdad es que no fue así. No fue así. Hace mucho fue que, así. presidente, Y no tengo por qué... hace mucho Sí. no la ve presencialmente a la expresidenta, a su vicepresidenta, claro.
Ayer estuve con ella. ¿Presencialmente la sigue viendo? Con Cristina hablo mucho. Ayer estuve con ella. Estuvimos acá en Olivos trabajando, revisando algunas cosas. Presidente, no queremos despedirlo Hay sin muchas que cosas en el Congreso y hay cosas que estamos mandando al Congreso ahora. sin que nos reitere lo que es título ya en todos los medios. Habló de que caducan los permisos de circulación no esta medianoche, no hoy a las 24, sino el jueves a las 24 solo Mañana. pueden usar transporte público los esenciales. Así es. Y me había quedado vamos pendiente... a hacer un estricto control de eso. Okay. Termino con esto, Cristina, vamos a hacer un control muy estricto en las estaciones de trenes, en los autobuses interjurisdiccionales para controlar que solo suban el personal de tareas esenciales. Recién me quedaba pendiente que le decía que habían transcurrido 6 meses de su presidencia, que seguramente le había cambiado la vida. ¿Y qué balance hacía usted sobre este tiempo que le ha tocado liderar el país? Yo hago un buen balance, ¿para qué le voy a mentir? Porque la verdad, si usted me pregunta qué esperaba yo no esperaba nada de esto. Yo siempre digo en broma, en el contrato de presidente no figuraba ni en letra chica que iba a tener que soportar una pandemia que dé vuelta al mundo. Pero bueno, me tocó en suerte. Y creo que no hemos hecho las cosas tan mal. Y la verdad, yo hago un balance positivo porque siento que la inmensa mayoría de los argentinos me entendió y me acompañó. Y solo gratitud tengo para cada uno y cada una de esos argentinos. Y tengo la suerte de tener los gobernadores que tengo y de tener los intendentes que tengo, porque en su inmensa mayoría han entendido y me han acompañado y se han sumado. Y fuimos capaces, después de muchos años en Argentina, de terminar con el gobierno de los unos y el gobierno de los otros. Fuimos los gobiernos de la Argentina. Y pudimos trabajar codo a codo para enfrentar este problema. Y lo hicimos con la pandemia. Ayer se lo decía Horacio Rodríguez Larreta. Y cuando la pandemia pase, yo quiero seguir haciendo lo mismo. Quiero que sigamos trabajando juntos para la Argentina. Y que nos olvidemos qué pensamos y de dónde venimos cada uno. Eso lo discutiremos cuando vengan las elecciones. Pero en el mientras tanto, gobernar para los argentinos. Yo el balance que hago de estos 6 meses es positivo, porque siento que después de mucho tiempo los argentinos nos unimos para resolver un problema de los argentinos y dejamos de lado cualquier diferencia política. Y que seguramente hemos cometido errores y seguramente, como yo no soy un necio, como siempre digo, yo he visto un problema, algo que preguntaba recién Reinaldo. Yo he visto un problema, yo he buscado una solución a un problema que me repitieron desde que llegué, que era un problema creciente, que es el caso Vicentín. Si alguno trae una solución mejor, yo estoy dispuesto a escucharlo. Absolutamente. No soy un necio. Por ese motivo, hasta el día de hoy no he mandado la ley de expropiación. Presidente, queremos agradecerle... Y otra cosa, sí. La palabra expropiación, termino con esto, la palabra expropiación asusta mucho, pero la expropiación es solo una herramienta. No es un fin en sí mismo. El fin es recuperar una empresa señera del mundo cerealero en la Argentina y que por el manejo de los últimos años entró en una crisis terminal. Pero el objetivo es salvar una empresa, no es sacarle una empresa a nadie. Presidente, queremos agradecerle por esta entrevista a Agenda Abierta y con todas las preguntas que a este grupo de 3 periodistas se le ha ocurrido realizarle. Una hora de entrevista, presidente. Gracias.